¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez que tener grandes depredadores, pumas, yaguaretés, lobos, leones, lo que sea, en los ecosistemas es importante para mantener la salud y la funcionalidad de los ecosistemas? La idea de esta charla es evaluar si esto es cierto, si es importante tener grandes depredadores en ecosistemas, en este caso usando el modelo del puma, y si la respuesta es sí, ¿con qué mecanismos esto ocurre y en qué medida esto ocurre? Entonces, con esa idea en mente es que les voy a ir contando la historia del puma en San Guillermo. Una de las formas que tienen los grandes depredadores de afectar los ecosistemas en los que viven es a través de lo que son las redes tróficas. Las redes tróficas básicamente lo que muestran son las múltiples relaciones alimentarias que hay entre poblaciones de especies en un ecosistema. Esto que están viendo acá es una de las formas más simples de red trófica. Esto es una cadena trófica formada por 3 eslabones, súper simple, donde tenemos el productor primario, que son las plantas, un consumidor primario, que es el herbívoro, y un consumidor secundario, que es el depredador. Si se lo quieren grabar de otra manera, es el puma, el guanaco, la vicuña y cualquier, los coirones. Cuando tenemos estas cadenas bastante simples, los depredadores pueden disparar un mecanismo que se llama cascada trófica. En la cascada trófica, y de nuevo en su forma más simple, el depredador tiene un impacto sobre el herbívoro, en general es un impacto negativo, y el herbívoro a su vez tiene un impacto negativo sobre el productor primario. Pero cuando ocurren estas interacciones, puede pasar que este impacto negativo sobre el herbívoro genere un impacto positivo sobre el productor primario. O sea que el depredador beneficia de alguna manera al productor primario, a la planta. Cuando eso ocurre, tenemos una cascada trófica. Otra forma de recordarlo y mantenerlo en la cabeza es mirarlo desde el punto de vista del productor primario, desde el punto de vista de la planta, y uno podría decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Teóricamente, un depredador que dispara o que inicia un mecanismo de cascada trófica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, lo puede hacer mediante diferentes caminos. En este ejemplo, en el que tenemos pumas, vicuñas, pastos, carroñeros, el depredador puede afectar al herbívoro de 2 maneras. Puede disminuir significativamente el número de herbívoros y por lo tanto disminuir la presión de herbivoría sobre la vegetación, o puede matar herbívoros, pero el número de herbívoros no disminuye significativamente. Sin embargo, esa interacción entre el depredador y la presa hace que la presa tenga ciertos comportamientos que de nuevo terminen beneficiando a la vegetación. Por ejemplo, las presas que están en contacto frecuente con el depredador puede que en algunos sitios o en algunos momentos pasen mucho más tiempo vigilando que alimentándose. Y cuando eso ocurre, la presión de forrajeo, la presión de herbivoría sobre los pastos también disminuye. Entonces son 2 formas de llegar al mismo resultado. Una es disminuyendo significativamente el número de presas y la otra es cambiándoles el comportamiento y obligándolas a pasar más tiempo vigilando que forrajeando. Lo que hoy les voy a mostrar tiene más que ver con cambios en el comportamiento. Entonces el puma, mediante esos dos mecanismos, puede afectar o puede tener un impacto positivo sobre la vegetación. El puma mata herbívoros y esas carcasas quedan disponibles para el uso de los carroñeros. Entonces los pumas pueden beneficiar de alguna manera a los carroñeros, pero dependiendo de dónde mueran o de dónde aparezcan estas carcasas, puede ser que los carroñeros puedan usarlas o no. Si las carcasas se distribuyen en lugares que los carroñeros perciben como peligrosos, que no les gusta bajar allí, esas carcasas no son utilizadas. Entonces, el efecto del depredador sobre los carroñeros puede ser tanto positivo, proveyéndoles de alimento todo el año, como negativo, porque cazan en lugares donde los
carroñeros no quieren bajar, entonces no les sirve de nada esa fuente de alimento. Las carcasas se descomponen y al descomponerse se convierten en nutrientes que van al suelo. Entonces, dependiendo de dónde los depredadores estén matando, pueden crear estos puntos calientes de nutrientes que pueden ser utilizados por las plantas para crecer. En ambientes áridos eso es muy importante porque justamente los nutrientes son una limitante para la vegetación. Puede ocurrir también que los depredadores y las presas jueguen un juego en el cual las presas durante el día comen en un lugar donde la comida es muy buena, pero a la noche se retiran de ese lugar porque quedarse ahí es muy peligroso. Y cuando comen en un lugar y se retiran a dormir en otro lugar, están transportando pasto en la panza que luego se digiere y se transforma en heces. Y esas heces van al piso y se convierten en nutrientes. Pues puede ser que estén transportando nutrientes desde un lugar donde comen durante el día a un lugar en el cual duermen durante la noche. Y eso básicamente es un impacto sobre el ciclo de los nutrientes, porque hay ciertos nutrientes en algunos lugares que las plantas pueden utilizar y que no estarían disponibles si la presa no estuviese moviéndose en función de su respuesta a la presencia del depredador. Son relaciones sumamente complejas que pueden estar ocurriendo en un sistema. Pero todo esto es teoría, todo esto es una idea. Y estas ideas, esta teoría, hay que ponerla a prueba. Entonces, eso es lo que hicimos en San Guillermo. Pusimos a prueba todas estas ideas que les acabo de explicar. El Parque Nacional San Guillermo está ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan. Tiene 166.000 hectáreas aproximadamente y fue creado en 1998. El parque está ubicado en un rango de alturas que va desde los 2.500 metros hasta los 6.000 metros. Todo el trabajo que les voy a mostrar hoy se hizo a unos 3.500 metros de altura. Es un desierto de altura, el clima es muy árido, tiene las precipitaciones, tanto la lluvia como el granizo, concentradas en un mes de verano, en enero, y luego precipitaciones en forma de nieve durante el invierno. La temperatura es sumamente baja, con temperaturas que están a 0 grados, 2 grados, menos 15 grados, qué sé yo, hace frío. El periodo de crecimiento para la vegetación, o sea, es entre diciembre, enero, febrero, y el resto del año es un infierno, básicamente de frío y seco. El parque fue creado con el objetivo de conservar la población más austral de vicuñas de la Argentina y del mundo, en realidad. O sea, las vicuñas no van más al sur que en esta parte del norte de San Juan. En su momento, cuando se hizo este estudio, el parque había sido muy exitoso en ese objetivo de conservación. Para el momento en el cual colectamos los datos que les voy a mostrar hoy, la densidad de vicuñas era de aproximadamente 12 individuos por kilómetro cuadrado, lo cual era la segunda densidad más alta de la Argentina después de Jujuy. Vicuñas. También el parque protege una población de guanacos, pero la densidad de guanacos en ese momento era bastante baja, era de un individuo por kilómetro cuadrado. Entonces todos los efectos que les voy a mostrar hoy son básicamente por la presencia de vicuñas, que eran 12 veces más abundantes que los guanacos. El parque protegía en ese momento una población muy saludable de pumas, tan saludable y tan numerosa que uno podía verlos durante el día hacer lo suyo como si estuviéramos en el Serengeti y viendo los leones. La tasa de visitación del Parque Nacional San Guillermo es 100 personas por año. Otra de las bellezas del Parque Nacional, además de que no va nadie, sí, para los guías de turismo no es bueno, pero bueno, para nosotros en ese momento lo era, es que se pueden definir 3 hábitats de manera muy sencilla. La diferenciación entre hábitats es súper clara. Son 3 básicamente. Uno son los llanos de altura, que ocupan alrededor del 80% del paisaje en el parque. Y son zonas planas, como pueden ver, caracterizadas por una vegetación muy baja y muy poco abundante. Hay una proporción muy alta de suelo desnudo, suelo sin vegetación.
El segundo hábitat son las quebradas, que son más o menos 15-17% del área del parque. Las quebradas están caracterizadas por también una vegetación de tipo de gramíneas, como se puede ver acá en el fondo, pero también hay arbustos y la vegetación es un poquito más alta que la que aparece en los llanos. El último ambiente, o el último hábitat, perdón, son las vegas. Si digo vega es mallín. Las vegas representan solo el 3%, 2,5% del área del parque, pero son los ambientes más productivos y están caracterizados por un pastizal muy denso y alto. Acá pueden ver la altura de los pastos, les llega casi hasta la cola de las vicuñas. Y se presentan como parches, son parches naturales de hábitat inmersos en una matriz de llanos. Esto es un llano y esto acá, atrásito, es una vega. Llanos, quebradas y vegas, grábenselo en la cabeza porque estos hábitats son actores principales en la historia que les voy a contar hoy. Y ahora que conocen el parque, digamos que temprano en la mañana de un día cualquiera, ustedes se levantan y salen a caminar por San Guillermo. Y les firmo, les aseguro, que al menos en esa época hubiesen visto algo como esto. Un grupo de vicuñas, este es un grupo familiar, un macho, las hembras y las crías del año que andarían corriendo por ahí. Y este grupo de animales se está dirigiendo desde el llano hacia la vega, simplemente para ocupar su lugar de pastoreo. Y cuando el grupo familiar llega al borde del llano con la vega, los van a ver en esta actitud. Los cuellos bien altos, los ojos focalizados mirando hacia adelante, las orejas erguidas también apuntadas hacia adelante. Estos animales no están buscando el mejor terreno para alimentarse. Estos animales lo que están buscando es algún indicio de la presencia del único animal que los puede atacar de una manera letal. Unos metros dentro de esa vega, un puma se agazapa y espera. Este grupo familiar de vicuñas hoy va a cometer un error garrafal, va a fallar en detectar la presencia del puma y se va a aventurar dentro de la vega. Y cuando alguno de los animales pasa 10, 15, 20 metros del puma va a lanzar su ataque, que casi indefectiblemente va a terminar con una vicuña muerta. Esta relación de depredador-presa entre los pumas y las vicuñas, o más general, entre los pumas y los camelios sudamericanos, que incluyen al guanaco, primer conexión con Santa Cruz, probablemente caracterizaba casi todos los ambientes áridos y semiáridos de Sudamérica hace 100, 200, 300 años. Y lo hizo por al menos 10.000 años. Sin embargo, sabíamos en ese momento muy poquito sobre la intensidad de esta interacción. Cuán frecuente es que un puma vaya y mate una vicuña o un guanaco, o cuántas vicuñas, crías o adultos mueren por ataques de puma. Lo primero que evaluamos entonces en este trabajo fue cuán intensa era esa interacción. Lo que hicimos fue evaluar cuán intensa era la interacción a nivel de los juveniles y cuán intensa era la interacción a nivel de los adultos. Para los juveniles, lo que hicimos fue sentarnos en reposeras alrededor de estas vegas donde se concentraban cientos de vicuñas en el mes de enero, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con binoculares, a mirar las vicuñas y esperar que alguna mostrara signos de estar pariendo. Cuando veíamos que alguna estaba pariendo, nos concentrábamos en esa, nacía la cría, le dábamos 10 minutos, solo 10 minutos, y nos íbamos a agarrar la cría. La agarrábamos, le poníamos un transmisor en la orejita, las 3 tienen, le poníamos un transmisor y la soltábamos, la devolvíamos con la madre. El proceso duraba máximo 5 minutos. La sexábamos, la pesábamos, le poníamos el transmisor y la liberábamos. Usando ese método capturamos casi 100 animales. Y luego los monitoreábamos periódicamente durante el primer año de vida.
para evaluar cuántos de esos animalitos morían por predación por puma antes de cumplir el año de edad. ¿Cómo sabíamos esto? Porque el transmisor manda una señal que cuando el animal se queda quieto por más de 2 horas, emite un bip muy rápido, de pasar de un bip lento, bip, bip, a un bip, 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 y con la antena uno puede llegar hasta el transmisor. Y ahí podíamos averiguar qué era lo que le había pasado a la cría. La cuestión es que de los casi 100 animales que marcamos, 93, 31 murieron, alrededor del 30%. Y de esos 31, la mitad, mínimo la mitad, fueron por depredación por puma. Y digo mínimo la mitad porque a veces llegábamos y encontrábamos la oreja y no hay mucho que decir cuando uno encuentra la oreja. Entonces eso pasa como un animal que no supimos de qué se murió. Pero como mínimo el 50% murieron por depredación por pumas. Es bastante alto. Para entender la relación de los pumas con los adultos de vicuñas, animales de 1 año o más, lo que hacíamos era recorrer todos los días o día por medio el parque, ciertas áreas del parque, para buscar animales que habían sido cazados en las últimas 24 horas. Como pueden ver, se ve lejos en este parque y con la ayuda, primero, de que se puede ver lejos, segundo, de que a veces quedaban estas marcas de arrastre. Este es un puma que cazó por allá y se trajo la vicuña hasta acá para comerla. O con los cóndores que empiezan a dar vuelta y los caranchos. Con eso nos ayudaba bastante a encontrar carcasas frescas. Encontramos 89 carcasas frescas durante el periodo que duró este estudio. El 91% de estos animales, o sea casi todos, habían sido depredados por puma. 50% mínimo de las crías, 91% de los adultos. Esta es una interacción muy intensa entre pumas y vicuñas, y cuando un depredador y una presa interactúan de una manera tan intensa, es más probable que se dispare una cascada trófica como la que les mostré al principio. Entonces ahora era tiempo de medir cuáles eran los efectos de esta interacción tan intensa en otros componentes del ecosistema. Lo primero que tuvimos que hacer para comenzar con este trabajo fue evaluar en qué lugares las vicuñas se pueden sentir más en peligro y en qué lugares se pueden sentir más a salvo, en qué hábitats. Se los voy a resumir, les voy a ahorrar los números y las estadísticas, pero lo que encontramos fue que en los llanos se caracterizaban por tener la menor altura y cobertura de pastos y arbustos. No hay nada. La mayor distancia a cualquier roquedal desde un punto elegido al azar. Si uno elige un punto por acá y mide hasta el roquedal más cercano, eran cientos y cientos y cientos de metros de distancia. ¿Por qué los roquedales son importantes? Porque los pumas los usan, los pumas son cazadores de emboscada y usan roquedales, arbustos altos, todo lo que les permita ocultarse para acercarse a la presa o para esperarla y que se acerque. Y las pendientes eran todas similares a uno, o sea, algo así, llano. Las pendientes son importantes también porque a los pumas les gusta posicionarse arriba de la presa cuando van a atacar. O el otro hábitat, la quebrada. Las quebradas se caracterizaban por una mayor altura y cobertura de arbustos, como se ve acá adelante, por ejemplo. La menor distancia de los roquedales, cualquier punto elegido al azar acá daba una distancia bastante corta a los roquedales que hay cerca. Y las mayores pendientes, como pueden ver, la topografía tiene bastante pendiente. Por último, Las Vegas. Y bueno, Las Vegas se caracterizan por una cobertura, la mayor cobertura de altura y altura de pastos. Los pastos son altos y muy densos. Ahora, si ustedes fueran vicuña, ¿dónde se sentirían más a salvo a la hora de alimentarse? Y si ustedes fueran puma, ¿dónde no irían a cazar? Porque los atributos del paisaje no son los mejores para la estrategia. Cuando nos pusimos a evaluar la abundancia de pumas, básicamente contando en caminatas rectas, contando la cantidad de cacas de puma que encontrábamos, los llanos tuvieron la menor abundancia de pumas y eran los lugares donde en relación al área había menor densidad de carcasas. Entonces sí, pareciera ser que los llanos son menos peligrosos. Mientras que en quebradas y vegas teníamos una mayor abundancia de pumas, evaluado como cantidad de cacas por metro caminado,
y una mayor densidad de carcasas en función, por supuesto, del área que ocupaba cada hábitat. Si fueran vicuñas, ¿dónde vigilarían más? En las dos, en Las Vegas y en Las Quebradas, la predicción es que deberían vigilar más y alimentarse menos en relación a lo que estarían haciendo en los llanos, por ejemplo. Hicimos un estudio de comportamiento y eso fue lo que encontramos. En los llanos, las vicuñas pasan el 85% del tiempo alimentándose. Cuando entran a Las Quebradas o a Las Vegas, ese tiempo se reduce a 65% y 60%. ¿Y eso a instancias de qué? Bueno, a instancias de la vigilancia. Cuando están en los llanos, las vicuñas pasan 5% del tiempo vigilando. Pero entran a una quebrada o entran a una vega y es como que se vuelven locas. Y aumentan 5 veces y 6 veces el tiempo que pasan vigilando. Es un montón. Claramente, estos dos hábitats son percibidos por las vicuñas como más peligrosos. Una de las respuestas de la vicuña al entrar a la quebrada o al entrar a Las Vegas es incrementar el tiempo que pasan vigilando. Pero tienen otra respuesta comportamental. Hay una segunda estrategia para disminuir el riesgo de que las maten. Igual las matan, pero disminuir el riesgo. Y es seleccionar los hábitats dependiendo del riesgo que perciben más allá de la vigilancia que ellas ejercen. Para hacer este estudio lo que hicimos fue poner radiocollares en las vicuñas, radiocollares con GPS, y después recuperar esos collares y ver por los puntos de GPS, varios miles de puntos, dónde andaba cada uno de las vicuñas. Capturamos 24 animales y tenemos más de 100.000 o 150.000 puntos que nos permitió analizar cómo usan el paisaje. El resultado fue el siguiente. Primero, recuerden, tenemos 3 hábitats en el parque. Esta es el área donde andaban las vicuñas con collar, ¿sí? En este área se movían las vicuñas, las 24 vicuñas con collar. Recuerden que tenemos los llanos, que son no sé, grisecito claro, marrón claro, no sé qué es. Después tenemos las vegas o mallines, que son estos verdecitos que ven acá. Y en este gris más oscuro, las quebradas. Más rojo, más uso. Durante el día, fíjense Las Vegas. Los animales están metidos ahí adentro. Se meten ahí adentro e incrementan el tiempo que pasan vigilando. Las vicuñas detectan a los depredadores con la vista. Así que de noche, mejor se van de esos lugares. Y eso es lo que ocurre. Como pueden ver, la vega se enfría, se vuelve azul durante la noche. Se van todas de Las Vegas. Se van todas de Las Vegas y se van de las quebradas. Y lo que aumenta en color, lo que se acerca más al rojo, son los llanos que están alrededor. Entonces, todos los días las vicuñas entran a Las Vegas y a la tardecita salen de Las Vegas. ¿Por qué no quedarse en el lugar donde está la comida más nutritiva, que son Las Vegas? Justamente porque es ahí donde la probabilidad de ser atacadas con mayor eficiencia por un depredador es más alta. Ahora bien, estos dos comportamientos, de estar más vigilantes cuando entran a la vega o la quebrada e irse de esos lugares durante la noche, ¿qué efecto tienen sobre la vegetación? Nos pusimos a evaluar eso y lo hicimos con un experimento de campo. Estos experimentos son los que le dan más solidez y valor a los trabajos de ecología. En cada uno de los hábitats, vegas, llanos, quebradas, elegimos 6 lugares. Como pueden ver, por ejemplo, en rojo las quebradas, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Esos son 6. Lo mismo para los otros 2. En cada uno de estos cuadraditos definimos una clausura. Una clausura es un corral de 20 por 20 metros que impide que entren los animales a pastorear. Hicimos una clausura donde no tocamos nada. Definimos un control que tiene el mismo tamaño que la clausura, pero es abierto y es donde dejamos que las vicuñas hagan lo suyo.
Y finalmente definimos otro cuadrado de 20 por 20, también con cerco, donde cortamos el pasto para medir algo que te va a volver importante en unas diapositivas. Por lo pronto, recuerden que tenemos un control donde las vicuñas hacen lo suyo, una clausura donde no dejamos entrar a las vicuñas y un segundo experimento donde cortamos el pasto. Ahora, ¿por qué esto es importante o cómo funciona esto? En los llanos, las vicuñas pasan un montón de tiempo comiendo. Si yo construyo un corral, el pasto debería responder y debería crecer. ¿Por qué? Porque el corral está protegiendo el pasto de las vicuñas. No los pumas, porque ya sabemos que en los llanos los pumas no son muy abundantes, la densidad de carcasas es muy baja y las vicuñas no lo perciben como un lugar riesgoso. Entonces, en un llano donde la vicuña se siente a salvo, es la clausura lo que protege a la vegetación y deberíamos ver una respuesta de la vegetación bien clara dentro de esa clausura en relación al control. Pero en las quebradas y en las vegas, si es el puma el que protege la vegetación, la clausura no debería tener ningún efecto o debería tener un efecto muy pequeño. ¿Por qué? Porque no es la clausura, es el puma lo que protege la vegetación. Es el puma afectando el comportamiento de la vicuña, que pasa más tiempo vigilando, menos comiendo y de noche se va. Y ahora les voy a mostrar lo que pasa en un llano un año después de armar una clausura. En el llano es la clausura, no el puma, lo que protege la vegetación de la vicuña, porque el llano no tiene los atributos que el puma necesita para cazar. Como pueden ver, claramente funciona así. Este es un pastito afuera de la clausura, esta es la tapita de un lente de cámara de foto, es algo así de grueso, y este es un pasto adentro de la clausura. Y si no, tienen esta foto bastante elocuente de este parche de pasto protegido. Adentro de esta clausura, en comparación con el control, con la parte de afuera, lo que observamos fue un aumento del 120% de la cobertura vegetal. Esto es, el pasto, la vegetación que cubre el suelo, aumentó un 120%. La altura de la vegetación aumentó un 160%. La biomasa, esto es los gramos de pasto por metro cuadrado, aumentó un 560%. O sea, es una barbaridad la respuesta. Y la proporción de plantas con espigas, las espigas son importantes porque tienen la semilla, y la semilla es reproducción sexual, o sea, es variabilidad genética. La proporción de plantas con espiga aumentó 8 veces. Esto es después de un año. Entonces el impacto es enorme de las vicuñas pastoreando en el llano. En las quebradas y en las vegas dijimos que si es verdad que los pumas protegen la vegetación, la clausura no debería tener un efecto de este estilo. Esto es una quebrada. Si yo no pongo el cartelito de adentro y afuera, estoy seguro que no me pueden decir dónde está la clausura y dónde no está la clausura. Esta clausura casi no tiene efecto de la vegetación, en línea con lo que veníamos diciendo. Y en una vega, más o menos lo mismo. Adentro, afuera, pero si yo no pongo el cartelito sería muy difícil decir dónde estaba la clausura y dónde no estaba la clausura. Bien, si esto fuera matemáticas, se terminó la historia, pero es ecología. Y en ecología siempre hay una explicación alternativa que explica el patrón. Y este patrón, este resultado que ustedes ven en la foto, puede ser resultado de algo más. Por ejemplo, si la cantidad de agua y nutrientes que tiene esta vegetación es suficiente para que las plantas se recuperen rápido del pastoreo, podríamos tener este mismo resultado. Y nos estaríamos confundiendo y diciendo, es el puma, no es el puma, es simplemente las plantas teniendo la cantidad de nutrientes y agua suficiente para responder rápido. Y eso es un control que viene de abajo hacia arriba y no tiene nada que ver con lo que venga desde el puma, desde arriba hacia abajo. Entonces eso hay que ponerlo a prueba, porque podemos estar diciendo cualquier cosa. Y eso fue lo que hicimos cuando cortamos el pasto. Cortamos el pasto al principio de la temporada de crecimiento, alrededor de la primera semana de enero,
y la idea era cortar, simular que eso es el pastoreo de las vicuñas y ver si esa vegetación se recuperaba hacia fines de marzo, se recuperaba a la altura original. Si eso pasaba, entonces, bueno, es que hay nutrientes, hay agua, los pumas no tienen nada que ver y estamos hablando de otra cosa. Y lo hicimos tanto en las quebradas como en Las Vegas. Lo que encontramos fue una respuesta mezclada. Lo que tienen acá es la altura de la vegetación, ¿sí? Cada uno de estos círculos representa cada una de las clausuras, de las 6 clausuras que había en las quebradas. Esto es clausura sin corte, esa que no tocamos, y con corte. Lo que vimos fue que en las quebradas el pasto no se recuperó. O sea que ni nutrientes, ni agua, ni nada. Lo más probable es que sea el puma lo que esté protegiendo la vegetación en las quebradas. Pero en Las Vegas, básicamente las alturas volvieron a ser parecidas a las alturas donde cortamos. Lo cual implica que en Las Vegas funciona de otra manera. Las Vegas son como los Mallines, tienen mucha agua, muchos nutrientes y los pastos de esos lugares se pueden recuperar súper rápido del pastoreo. Entonces, este efecto del depredador sobre la vegetación, el efecto beneficioso, se da básicamente en las quebradas. Evaluamos el efecto de los pumas sobre el comportamiento de las vicuñas, vimos que hay efectos en el comportamiento de vigilancia, en los presupuestos de vigilancia y de alimentación, también en cómo usan las vicuñas el hábitat. Vimos que eso tiene un impacto sobre la vegetación, pero que ese impacto es hábitat dependiente y lo vemos en los llanos, donde los pumas no están y las vicuñas básicamente obliteran la vegetación, y en las quebradas, donde los pumas sí están y protegen claramente la vegetación. También vimos que los pumas matan un montón de vicuñas y que generan un montón de carcasas. ¿Y qué pasa con eso? Y ahora vamos a los pumas y su conexión con las aves carroñeras, en este caso en particular el cóndor andino. Ella es Paula Perry, se hizo una maestría y un doctorado con este trabajo. Y lo que ella encontró fue que ese 89% de vicuñas muertas por puma lo subió al 95%. Ella volvió a contar y mejoró lo del maestro y llevó el valor a 95%. O sea, casi todas las vicuñas que aparecen muertas en este lugar es porque las mató un puma. Después se quedó mirando estas vicuñas a ver qué pasaba. Y el 85% de ellas fueron utilizadas por cóndores. O sea que parecen ser una fuente de alimento importante. Las vicuñas que matan los pumas son una fuente muy importante de alimento para los cóndores. Paula fue un poquito más allá para estar más segura de lo que estaba diciendo, y no sé si todos saben, pero estas aves comen y regurgitan. Regurgitan los pelos, lo que no pueden digerir. Y si uno estudia esos pelos, puede saber de qué especie son. Y ella hizo un estudio de un montón de vomititos de cóndores y encontró que el 88% de los pellets que analizó estaban básicamente compuestos de pelo de vicuña. De pelo de camélido, porque es difícil distinguir vicuña de guanaco, pero acá son todas vicuñas, así que asumimos que son vicuñas. El 88% de lo que aparecía en estos vómitos era vicuña. Paula fue un paso más todavía, juntó como 150 plumas de cóndores en distintos lugares, hizo un análisis genético, definió cuántas plumas eran realmente de individuos diferentes, identificó 80 y algo de individuos diferentes, o sea, estaba muestreando 88, 85, no me acuerdo, cóndores diferentes en función de las plumas, y les hizo un análisis químico. Este análisis químico está basado en un concepto muy sencillo. Somos lo que comemos. Y si comemos básicamente vicuña, la composición química de nuestras plumas va a ser muy parecida a la composición química de las vicuñas. Si comemos básicamente vacas, la composición química de nuestras plumas va a ser muy parecida a la composición química de las vacas. Usando esto y algunos modelitos matemáticos, lo que ella pudo determinar fue que entre el 45 y el 58% del volumen de la dieta de los cóndores era vicuña. Todos estos métodos, todos independientes entre sí, apuntan a lo mismo. Las vicuñas son
un componente muy importante de la dieta de los cóndores, y la mayoría de las vicuñas las está proveyendo el puma cuando las mata. Y esa es la conexión entre el puma y carroñeros como los cóndores. Yo hice algo más sencillo, no me dio para hacer todo lo que hizo Paula, pero con el carancho andino, parecido al carancho común de por acá, y también hicimos un análisis de los vómitos y encontramos que el 65% de la dieta del carancho andino era vicuña. O sea, el puma está proveyendo alimento a estos dos carroñeros por lo menos. Pero otra cosa que hace el puma es proveer algo que no sabía ni cómo traducirlo, así que provisión de miedito le puse. Y el punto es que las vicuñas mueren en cañadones, mueren en Las Vegas y mueren en los llanos. Cuando hicimos el análisis de dónde bajaban los cóndores a comer, lo hicimos en los llanos porque era más fácil. Pero después nos dimos cuenta de que capaz de que las vicuñas que morían en las quebradas y en Las Vegas no eran alimento para los cóndores. Los cóndores no les gustaba bajar ahí. Así que pusimos eso a prueba. Paula hizo un experimento donde le ofrecía, encontrábamos vicuñas muertas y se las ofrecíamos en Las Vegas, se las ofrecíamos en las quebradas o en los llanos. O cuando no encontrábamos vicuñas nos íbamos a un matadero y veníamos con cabezas de vaca desde San Juan. Y lo que encontramos fue que en las quebradas casi el 75% de lo que le ofrecíamos los cóndores lo encontraban, pero solo bajaban un 25% del tiempo. O sea, encontraban la mayoría, pero no querían bajar, bajaban muy poco. En Las Vegas encontraban solo el 50%. Encontraban quiere decir que se ponían a circular arriba, pero casi no bajan, ni el 5% bajó. En los llanos encontraban casi todo y bajaban en casi todo. La forma de interpretar estos resultados es que a los cóndores hay lugares donde no les gusta bajar porque es un riesgo bajar, porque no se pueden escapar rápido si aparece un depredador, porque no pueden salir volando rápido si hay un depredador. De hecho, el modelito que hizo Paula lo que mostró fue que si el lugar tiene una pendiente mayor a 15 grados, los cóndores ya no bajan. Es lo típico de la quebrada. Y si la vegetación supera los 20 centímetros, tampoco. Es lo típico de Las Vegas. Entonces los pumas proveen comida, pero no todo lo que proveen es utilizado por los cóndores. Ahora bien, todo este lío entre los pumas y las vicuñas también tiene un impacto sobre el ciclo de los nutrientes, que son importantes para las plantas. Ya sabemos que los pumas matan casi todas las vicuñas que aparecen muertas en el paisaje. De cada 100, 95 las mata un puma. En ese momento por lo menos. Y queda la carcasa, quedan los restos de la vicuña. El puma es muy prolijito, muy limpio, no le gustan los órganos verdes, el intestino, el estómago no le gusta, entonces lo saca y lo pone a un costadito. Lo que hizo Julia fue evaluar qué nutrientes aparecían abajo de la carcasa, qué nutrientes aparecían abajo de los estómagos, y si la concentración de nutrientes ahí era diferente de lugares donde no había carcasas y no había estómago. Y ella lo que encontró fue que en general sí, debajo de las carcasas, en las quebradas había más nitrógeno. El nitrógeno es muy importante para las plantas. Debajo de los estómagos había más nitrógeno y más carbono que cualquier punto elegido al azar por ahí. También el carbono es muy importante para las plantas. En Las Vegas, no, todo era igual, pero en Las Vegas claramente tienen tanto nutriente que no importa si hay una carcasa o no. Igual hay un montón de nutrientes, entonces no hay una diferencia. Pero en los llanos volvió a encontrar la diferencia. Abajo de las carcasas había más nitrógeno y carbono, y abajo de los estómagos había más nitrógeno, carbono y fósforo. Lo que no pudo encontrar fue que las plantas estuvieran aprovechando esa mayor concentración. O sea que solo por lo pronto ahí hay más concentración, pero las plantas no parecen estar sacando ventaja de eso. Pero después se fue a analizar las letrinas. Creo que todos saben, los camélidos sudamericanos, guanacos y vicuñas hacen caca en letrinas. Estos son como espacios enormes de 1 metro quizás o más de circunferencia, de diámetro, perdón, donde los animales, los individuos de una familia van y depositan sus heces. Y se arman unos tremendos colchones de cacas, y esas cacas se descomponen, y al descomponerse liberan de nuevo nutrientes.
Entonces hizo el mismo estudio. Se puso a mirar cerca de las letrinas y lejos cuál era la concentración de nutrientes. Sin mucha sorpresa, encontró que en las letrinas, tanto en quebradas, vegas como llanos, había una concentración mucho mayor de nutrientes que en cualquier lugar donde no hubiese una letrina. Pero, más interesante aún, encontró que esos nutrientes están siendo utilizados por las plantas en las quebradas y en los llanos. O sea que esos nutrientes que las vicuñas depositan a través de sus heces, por descomposición de sus heces, las plantas las usan y crecen con más nutrientes o con más fuerza que cualquier planta que anda por ahí que no está expuesta a una letrina. No pasó eso en Las Vegas, aunque sí había más nutrientes debajo de las letrinas, pero a las plantas les da lo mismo, porque hay demasiado nutriente dando vuelta y los usan y chao. Recordemos por un segundo que las vicuñas durante el día comen en Las Vegas y en las quebradas, pero durante la noche se van a los llanos y se van con pasto adentro de la panza. Lo que Julia encontró estudiando la química de los nutrientes de las cacas de las vicuñas es algo súper interesante, y es que el 7% de los nutrientes que hay en las cacas de las vicuñas en los llanos provienen de Las Vegas. 7%, no parece mucho, salvo que lo pongamos en perspectiva, porque Las Vegas representan solo el 2,5% del paisaje. Es algo súper mínimo, pero muy productivo, está proveyendo nutrientes, está subsidiando con nutrientes los llanos, que son enormes, pero que además son mucho menos productivos. ¿Y cómo Las Vegas subsidian a los llanos? Porque las vicuñas van y vienen. ¿Y por qué van y vienen las vicuñas? Porque no les gustan Las Vegas a la noche, donde la probabilidad de que las mate un puma es muy alto. Y el otro punto importante es que los llanos están siempre por encima de Las Vegas. O sea que esta circulación de nutrientes es contrapendiente. No hay forma de que estos nutrientes lleguen acá si no es por los vicuñas que los llevan. Y ese movimiento, de nuevo, es una respuesta comportamental a la presión de depredación que generan los pumas. Bueno, hasta ahora lo que hice fue mostrarles cómo los pumas de diferentes maneras pueden afectar el ecosistema en el que viven. Estos efectos no son homogéneos en todo el paisaje, depende de dónde estemos en el paisaje, tienen una dirección determinada. Para 2014, por ahí empezamos a ver vicuñas con sarna en el Parque Nacional. Como teníamos pumas con collar, podíamos seguir a los pumas y ver que estaban matando. Y lo que empezamos a ver desde octubre del 2014 a octubre del 2016, 2 años, es que las vicuñas que estaban matando a estos pumas con collar, la proporción de vicuñas sanas que estaban matando a estos pumas con collar declinó. Y la proporción de vicuñas con sarna que estaban matando a los pumas con collar aumentó casi exponencialmente. Por otro lado, vimos que nuestros animales con collar se empezaban a morir de sarna. Para agosto del 2015 se empezaron a contagiar las primeras vicuñas con collar, ya había sarna, y empezamos a encontrar que la proporción de vicuñas con collar que se morían y tenían sarna aumentaba, y las vicuñas que veíamos vivas con collar empezaban a mostrar signos de tener sarna. Al final del cuento se nos murieron todas las vicuñas con collar. Esto resultó en una disminución de la densidad de vicuñas del 90%. En otras palabras, de cada 100 vicuñas se murieron 90. Las vicuñas desaparecieron del paisaje, básicamente. De 12 animales por kilómetro cuadrado que teníamos cuando empezamos los estudios, terminamos con alrededor de un animal por kilómetro cuadrado. Esto es una catástrofe, sobre todo porque la sarna aparentemente es
desde origen antrópico, lo que podemos hablar después, pero esto nos permitió evaluar la idea que veníamos trayendo de la cascada trófica. En resumen, hoy hasta el momento lo que tenemos es, los pumas afectan a las vicuñas afecta al pasto, pero como el puma afecta a la vicuña, tiene un efecto positivo sobre el pasto. Y eso se ve claramente en las quebradas, ¿sí? En Las Vegas es otra historia, la productividad primaria es muy alta, entonces por más que haya 100.000 vicuñas, al pasto no le importa. Los pumas, al matar tantas vicuñas, le proveen alimento a los cóndores. Efecto sobre la vegetación de la desaparición de las vicuñas. Lo que podemos ver en los llanos, 2011 la biomasa estaba por ahí bajito, en el 2019 aumentó, bastante aumentó, un montón aumentó, tal cual lo predijeron ustedes. En las quebradas pueden ver que la biomasa se mantuvo igual, tal cual lo predijeron ustedes y tal cual uno lo esperaría si el sistema funciona como veníamos diciendo que funcionaba. Y en Las Vegas hubo un cambio, pero es un cambio no significativo. Digamos, aumentó un poco, pero no tanto, si quieren, en palabras más vulgares, más comunes. Los otros 3 atributos, semillas, altura y cobertura, variaron de la misma forma. De hecho, hubo cambios en los llanos de esos 4 atributos que aumentaron del 80 al 900%. O sea, los llanos medio que explotaron. Lo podemos ver en un mapa usando fotografía satelital. Recuerden, de nuevo, Las Vegas, los llanos y las quebradas. Verde es más vegetación, ¿sí? Más verde, más vegetación. Este es un mapa pre-sarna y este es un mapa post-sarna. Pueden ver que el verde empezó a invadir todo el parque. Y este es el mismo lugar pre y post. Post-sarna. El desarrollo de la vegetación fue tremendo. ¿Y qué pasó con los cóndores? Para el momento que todo esto ocurrió, además de pumas con radiocollar, teníamos cóndores con transmisores, unas mochilitas en el lomo y te mandan información. Cada color es un cóndor diferente. Creo que hay 5 individuos acá. Y esto es pre-sarna, el uso del parque, la actividad de cóndores en el parque, o de esos 5 cóndores en el parque, pre-sarna, durante la sarna, post-sarna. La actividad de cóndores en el parque disminuyó en un 95%. Todo esto indica que todas esas cosas que los pumas hacían son reales. Quedaron pocos pumas dando vuelta, se habrán ido, se habrán muerto de hambre, no sé qué pasó, pero quedaron pocos. Pero los pocos que quedaron pudimos juntar algunas caquitas y ver qué comían los pumas también. Una de las cosas que vimos fue que la liebre europea, la invasora, en el parque aumentó de 1 a 3 individuos por kilómetro cuadrado a casi 6 individuos por kilómetro cuadrado, probablemente porque al morirse casi todas las vicuñas hay más vegetación para comer. Y la liebre, pero empezó a estar más presente en la dieta del puma, pasó del 6 al 15%. Y vimos pumas incluso atacando tuco-tuco. Todo este drama de la sarna, más allá de que es un desastre, nos permitió confirmar muchos de los datos que habíamos tomado pre-sarna. Y lo que les acabo de terminar de presentar en esta sección de la presentación es un estudio que muestra con datos empíricos, o sea, datos colectados en el campo, con experimentos durante muchos años, la importancia que tiene el puma en el ecosistema y los muchísimos efectos y ramificaciones que su presencia tiene en los ambientes en los que vive. Simplemente piensen todo esto si le hiciéramos una cruz al puma. Podemos hacer este modelo y cambiar la vicuña por los guanacos. Todo lo demás es igual. Todo lo demás es igual. Las Vegas son los maillines, los coirones son los coirones, no hay mucha vuelta. Los cóndores son los cóndores, acá habrá carancho común, allá hay carancho andino. El puma es el mismo. Desde el año pasado, en Monte León y en Parque Patagonia, estamos haciendo un trabajo que replica todo lo que hicimos en el Parque Nacional San Guillermo para entender esta interacción, pero acá en Santa Cruz. Estamos empezando, desde ya les digo,
o les puedo adelantar, que los pumas y los guanacos interactúan intensamente y los pumas le dan una flor de paliza a los guanacos. Especialmente en Parque Patagonia, en Monte León, los pingüinos están cobrando, se están llevando su parte, pero durante un periodo del año. Lo que agregamos en Parque Patagonia y en Monte León, porque ahora tenemos un buen financiamiento, es otro efecto que los pumas, los grandes depredadores pueden tener. Y ese es el efecto que pueden tener sobre lo que los biólogos llamamos mesodepredadores, que son los depredadores más chiquitos, que puede ser, en este caso, el zorro gris y el zorro colorado. Está la idea, probada en otros lugares, más o menos probada, no está tan claro, pero está la idea, tiene mucha lógica, de que los pumas pueden afectar a los mesodepredadores de la misma manera, capaz que los matan o capaz que los espantan, y que eso puede beneficiar a las aves que anidan a baja altura. Si eso es cierto, entonces estas aves que anidan a baja altura podrían tener una supervivencia de sus nidos más alta y podría haber mayor diversidad y abundancia de aves. Pero bueno, esto es otro aspecto del modelo que estamos poniendo a prueba ahora en Santa Cruz. Todo ese mega trabajo que hicimos hoy se está haciendo en Santa Cruz, no en un lugar, en 2 lugares diferentes. Esto es simplemente una foto de lo que estamos haciendo ahora, una foto de lo que estamos haciendo ahora. Estas son las clausuras para guanacos, son más altas y son más fuertes. Estas son las 2 veterinarias, las mini veterinarias con un puma, poniéndole un radiocollar. Acá están las chicas también con, este es un zorro colorado, también que le están poniendo un collar. Estamos viendo de qué se mueren los zorros, si los matan los pumas o no se mueren o se mueren de otra cosa. O sea que todo este trabajo, que es gigante, está en marcha. Acá están las chicas midiendo vegetación en el control y la clausura se puede ver ahí. Hicimos un montón de clausuras, así que es un trabajo que está en desarrollo y del cual espero ir trayendo información año a año a medida que se genera. Esto es Iberá. Ustedes saben que el otro gran depredador, por eso el título estaba en plural, el otro gran depredador que tenemos en Argentina es el yaguareté. El yaguareté está en peligro crítico de extinción y en algunos lugares desapareció completamente. Uno de esos lugares es los esteros del Iberá y en este momento la Fundación lo está reintroduciendo. Desde el 2021 está liberando animales. Hoy hay una población de más de 25 individuos en Iberá y estamos viendo si el yaguareté también tiene todos estos efectos. Como pueden ver, el modelo es el mismo. Lo que cambia es el depredador. Pero si vemos esa generalidad, entonces realmente, por lo menos en Argentina, los 2 grandes depredadores pueden ser jugadores muy, muy importantes en el mantenimiento y función de los ecosistemas. Cuando veo este modelo, como ecólogo, al menos yo no puedo dejar de maravillarme de las distintas formas que tiene la naturaleza para funcionar y para sostenerse. Para mí esto es maravilloso, aunque sean flechas y dibujitos. Como persona que trabaja en conservación, no puedo dejar de enfatizar la importancia que tienen los grandes depredadores en los ecosistemas y la importancia de conservarlos en los lugares donde todavía existen y traerlos de vuelta a los lugares donde fueron erradicados. Como simple mortal, lo que no puedo dejar de pensar es que todos estos efectos, y posiblemente algunos más, son el resultado de un simple evento. Un evento que se repite una y otra vez en los altos Andes de Argentina, temprano en la mañana de un día cualquiera, cuando una vicuña, un guanaco, termina sus días en las poderosas mandíbulas de un puma. Y con eso les agradezco muchísimo su atención